Sentado en la terraza mirando el mar, comprendo cómo es la soledad. No sé si voy y vengo, si acaso estoy, ni sé si me podría fugar. Ansié un abismo, y todo se acercó, tu corazón cerró la idea. Recuerdo de vivir en la Atlántida, como un pez que no podía gritar. Recuerdo la bruma de la ciudad, como un monstruo sobre el amanecer. Ningún lugar de hecho es bueno, cuando nadie está, es solo grietas para huir. Tu corazón, lo sé, me voló lo que miraba, tu corazón, lo sé, me voló lo que miraba, y como el viento, chau, se llevó lo que llevaba, y como el viento, chau, se llevó todo. Un organismo en el aire. Organismo en el aire. Luis Alberto Spinetta. Teo de Luca era un artesano de unos 27 años. Se dedicaba a la fabricación de artículos en cuero y madera, y se ganaba la vida vendiendo sus creaciones en distintas plazas y parques de Buenos Aires. Tenía un pequeño taller ubicado en el altillo de una casa que alquilaba en las afueras de Quilmes, y si bien sus ingresos no eran todo lo bueno que él deseaba, su trabajo le permitía moverse con cierta comodidad como para disfrutar de algunas costumbres que lo divertían bastante. De ese modo, mantenía su vida de bohemio que tanto le agradaba. Los viernes o sábados por la noche, cuando tenía algún que otro billete de más en el bolsillo, se iba hasta la capital a frecuentar algunos lugares donde se encontraba con amigos, pero regresaba inexorablemente a sus verdes praderas, como él le decía, a la zona de Quilmes, en donde por cierto se sentía muy cómodo. Amaba los lugares donde prevalecían las casas bajas con techos de tejas, floridos jardines cubiertos de plantas, y amplias veredas tapizadas de pasto, en donde se pudieran observar variedad de frondosos árboles. El apacible barrio de Teo, todavía conservaba todo eso intacto. Por eso, a ese muchacho, vivir en aquel sitio lo hacía tan feliz. Le agradaba pensar que algún día de estos se iría a vivir al campo, rodeado de montañas, arroyos y tanta naturaleza como le gustaba, y cada vez que el tiempo se lo permitía, se hacía una escapada hasta la costa del río que tenía a pocas cuadras de su hogar, y una vez ahí, soñaba con todo eso. Bajaba con una mochila con algunas frutas y una lona donde recostarse, y así solía pasar horas enteras mirando el río color de león, pensando en diferentes cosas que se deleitaba en planificar para su incierto futuro. Sabía que su vida en el campo o en las montañas actualmente era imposible por la clase de trabajo que desarrollaba. Entendía que por ahora, necesitaba de las grandes urbes en donde se apiñan las personas los fines de semana, para realizar compras en los pintorescos puestitos de los artesanos que se distribuyen por la mayoría de las plazas de la ciudad. Estos paseantes eran muy afectos a comprar todo tipo de chucherías, y entre esos objetos, estaban los de Teo que afortunadamente para él, gustaban mucho. Este era su actual modo de subsistencia, y entonces guardaba en su baúl de sueños, el proyecto de vivir en las montañas para más adelante. Fue en una de esas escapadas de diversión a la capital, en donde Teo conoció a una chica que lo cautivó inmediatamente. Esto sucedió en un cabaret muy famoso del centro, conocido con el nombre de El Tótem. La joven era la hermana del encargado, y este sitio era regenteado por uno de los personajes de la noche porteña, individuo hecho a medida para manejar este tipo de locales. Locales en donde por supuesto, lo que abunda es el dinero, alcohol y sobre todo, bellas mujeres. En este lugar, la concurrencia era solo de hombres, que escapándose de la rutina y sus esposas, invertían en el tótem una buena cantidad de billetes, a cambio de excitantes experiencias en compañía de hermosas jóvenes de buenas maneras y cuerpos bien cuidados. Todo el arte femenino de estas cautivantes chicas era puesto de manifiesto en la planta alta del local, donde no le dicen que no a nada, siempre y cuando reciban a cambio una interesante bonificación por el placer que prodigaban. Esto transcurría en lujosas habitaciones ambientadas para la ocasión, en donde las bellas muchachas derramaban muy profesionalmente una buena cantidad de mimos, sin hacer ninguna clase de pregunta indiscreta. El hombre que manejaba este templo de placer era conocido como Rocco. Su edad rondaba los 40 años, y su estatura que superaba el 1,85 m, más la natural gracia que tenía al moverse, lo destacaba como una persona sumamente elegante. Su cabello entrecano cortado a la americana, dejaba ver unos sagaces ojos grises que siempre observaban todo con gran meticulosidad. Las ropas que a diario ataviaban a Rocco eran trajes perfectamente cortados por un exclusivo sastre italiano, y de un excelente casimir inglés.
A veces, en algunas otras oportunidades, se lo podía ver con vestimenta un poco más informal, pero siempre con un atuendo impecable que realzaba su atlética figura. Llevaba la piel bronceada cuyo color caribe se mantenía los 365 días del año, dejando ver de este modo, la cómoda y desenfadada vida que llevaba. Noche a noche se ubicaba estratégicamente en su exclusiva mesa del tótem, desde donde se podían ver todos los movimientos del salón principal. Desde ese lugar, muchas veces intervenía con una imperceptible seña o mirada, para alguna de las mejores chicas que deambulaban con elegancia por el local. Rápidamente la joven, sabría dedicarse con gran esmero, al importante cliente que en ese momento acababa de entrar. Un fornido pero discreto guardaespaldas, no dejaba a Rocco ni a sol ni a sombra, al menos en las horas en que a este se lo podía ver en el nightclub. En la parte de atrás de su fantástico negocio, se encontraba su oficina privada. Ahí trataba las cuestiones más personales a resguardo de las miradas de cualquier curioso. En ese sitio se entrevistaba con inspectores, algún que otro emisario del intendente, y un puntual secretario del comisario, que todos los lunes venía a buscar la cuota para su jefe. Era imprescindible cumplir religiosamente con esta gente, ya que de no ser así, el negocio no duraría abierto ni 24 horas. En diferentes veladas se podía ver a algún que otro diputado que era habitué a los servicios de Rocco, y en una oportunidad se alistaron a varias de las mejores chicas del nightclub, las cuales habrían de participar de una fiesta privada en la casa de un influyente juez de la nación. Todas estas relaciones mantenían resguardado y tranquilo a Rocco, para manejar con un buen respaldo policial y político a su lucrativo local, y si bien mantener conforme a esas personas le salía una buena cantidad de dinero por mes, bien valía la pena tenerlos de su lado en un ambiente tan difícil como ese. A este lugar una noche cualquiera fue a dar teo. Ese fin de semana las ganancias del artesano habían sido especialmente jugosas, y si bien el dinero que llevaba no le permitía acceder a las chicas más selectas, el gusto de estar con alguna de aquellas bonitas jóvenes, se lo podía dar igual. Así fue como aquella noche cruzó su vida con Mabel Espinosa, la hermana del encargado del tótem, más conocida por todos como Mavi, de quien se enamoró perdidamente en el mismo momento en que la conoció. Si bien al comenzar a ir de manera más seguida, descubrió que Mavi no pertenecía al staff de chicas que trabajaban en el piso superior brindando placer, no podía negar que le provocaba cierto escozor saber que era de ese ambiente. Pero también pudo darse cuenta que la atención de la joven sirviendo las mesas no pasaba de ser un simple trabajo. Además, la férrea mirada de su hermano desde la caja no permitía que nadie se propasara con ella. Esto lo tranquilizó, y entonces dejó dar rienda suelta a lo que le estaba sucediendo. Una noche en que Theo estaba en el local, le preguntó a Mavi, mientras la joven le servía una copa en su mesa, si algún día se podían encontrar fuera del nightclub. Lo miró seria, y le dijo que no se equivocara, que ella no trabajaba como el resto de las muchachas, si él quería, con todo gusto le podía recomendar a alguna de las chicas que le brindarían un buen servicio. Theo entonces le contestó que no, que él no deseaba nada de eso, pero que desde hacía tiempo, debía reconocer que ella le agradaba mucho, y por eso se animaba a pedirle, encontrarse en algún momento fuera de ahí, como para conocerse un poco más. El chico no te disgusta, pensó Mavi. Pero también había entrado desde ya hacía unos cuantos meses en coqueteos con Rocco, que a pesar de tener mujeres de sobra, parecía haberse fijado muy seriamente en ella. Entonces, a pesar de que el joven no le desagradaba en absoluto, se desentendió de la invitación. La morocha tenía algo que había atraído bastante a Rocco. Aquel experimentado hombre de la noche, no supo comprender qué era lo que le estaba sucediendo con esa joven, pero siendo un sujeto de vasta experiencia con las mujeres, entendió de inmediato que lo que le estaba pasando, era algo más que un simple capricho. Su hermano, implacable custodio celoso de cualquier persona que se acercara a Mavi, en aquella situación no objetaba absolutamente nada, pues respetaba y temía un poco a su jefe. Después de todo, pensaba, no estaba para nada mal, que el dueño del tótem se fijara en ella. Mavi era una alta morocha por demás de atractiva, a quien no le faltaban un sinnúmero de interesantes proposiciones como para darse el lujo de elegir candidato. Rocco sabía que era ambiciosa, pero que no se entregaba así como así a cualquier hombre, y mucho menos, que se dejara deslumbrar por el dinero. Su femenino estilo, más sus bien proporcionadas formas comenzaban a inquietarlo bastante.
Muchas veces se descubría pensando que ya era hora de encontrar una mujer que lo conmoviera de veras en sus sentimientos, aunque íntimamente sabía que por su personalidad no podría abandonar las correrías con el sexo opuesto. Pero también, ya deseaba a esa altura de su vida, encontrar un verdadero amor en quien refugiarse, como parecía le podía suceder con esa hermosa y cautivante dama. Pasados unos meses en los que Theo no cesó de realizarle invitaciones, la joven, a pesar de verse seducida por Rocco, se animó y le aceptó al muchacho, que por cierto, también le generaba algún interés, salir una noche luego de su trabajo como para conocerse un poco. Esto se repitió en varias oportunidades, pero a Mavi, si bien le agradaba la compañía de Theo, no se terminaba de decidir si entablar o no una relación en serio con él. En cambio, el deslumbramiento del artesano era más que evidente. Mavi se sintió muy halagada con el trato que recibía, y sobre todo, muy enternecida por la situación. La morocha, de todos modos, quiso dejar bien en claro desde el principio, que no deseaba generarle ningún tipo de esperanzas, y estando aparentemente todo en perfecto orden entre ambos, se siguieron viendo bastante a menudo. Estas salidas enamoraron aún más a Theo, que a pesar de conocer la posición de Mavi, no podía controlar sus sentimientos, y cada vez deseaba permanecer más tiempo con ella. Rocco, que estaba al tanto de lo que ocurría, decidió actuar con naturalidad. Prefirió aguardar a ver cómo se desarrollaban las cosas, pero sin dejar de seducir a Mavi. Con el aplomo que solo da la experiencia de un hombre conocedor de las mujeres, y desplegando la sabiduría de alguien que ha vivido mucho y sabe cómo moverse, siguió esperando atento, pero eso sí, sin mostrar ningún signo de ansiedad. Mavi, que se veía conmovida por los sentimientos de Theo, sentía que ese joven era para ella, como un aire de renovada frescura que golpeaba a su puerta. Pero a pesar de eso, las dudas la acosaban, y no terminaba de quedar atrapada por completo por su joven pretendiente. Así era como Mavi se debatía entre la madurez y solvencia económica de Rocco, ambas cualidades que le atraían de un hombre, y por otro lado, la sencillez y la juventud arrolladora de un amable muchacho artesano, que sin lugar a dudas también la seducía. Mientras todo esto pasaba, la joven no podía inclinar definitivamente la balanza amorosa hacia ninguno de los dos pretendientes. Ven a mí, con tu dulce luz, alma de diamante. Y aunque el sol se nuble después, sos, alma de diamante. Cielo o piel, silencio o verdad, sos, alma de diamante. Por eso ven así, con la humanidad, alma de diamante. Alma de diamante. Luis Alberto Spinetta. Lía Ocampos estaba en una coqueta confitería, ocupando una de las tantas mesas que se ubicaban sobre los amplios ventanales que daban a la avenida Corrientes. Por entre los vidrios, podía ver pasar a la gente que iba y venía por la acera, al parecer sin mayores preocupaciones. Entonces imaginó que esos transeúntes que contemplaba, no deberían tener grandes problemas, ya que se los veía caminar muy alegres y distendidos. Lía se debía haber encontrado en ese lugar con una amiga. A pocos minutos de marchar a su encuentro, recibió en su casa una imprevista llamada de ella que modificaba todo lo planeado. Le comunicaba brevemente que no podría acompañarla en el paseo que ambas habían organizado para esa noche, ya que su madre estaba en cama sufriendo una súbita indisposición. Imaginaba que no pasaría a mayores, pero muy a su pesar, la obligaba a deshacer sus planes con ella. La joven estaba más que molesta, y le rogaba que por favor la disculpara por haberle arruinado a último momento la salida. Apesadumbrada, se despidió con un nuevo pedido de perdón, dejando traslucir su fastidio por el inesperado contratiempo. Ya lista, y a punto de partir, Lía se vio con sus planes desbaratados, pero en un rapto de entusiasmo, a pesar de quedarse sola para la partida, igual se decidió a salir y se colgó la cartera que estaba preparada sobre la mesa. Se acercó a un mueblecito, tomó de ahí una agenda, un cuaderno y algunas notas.
Las introdujo dentro de una colorida bolsa que publicitaba a una cadena de perfumerías, y con sus pertenencias a cuestas se marchó hacia la calle, pensando que esa noche, estaba demasiado hermosa como para quedarse en casa mirando televisión. Ese era el motivo, por el cual Lia estaba sola en la confitería, pero a juzgar por su cara, no parecía estar pasándola tan mal. En su mesa se podían ver apartados hacia un costado, una taza vacía de café, y en un plato restos de miga que seguramente habían pertenecido a un sándwich. Frente a ella se encontraba un cuaderno espiralado prácticamente lleno en donde escribía, y un poco más allá, una agenda y una pequeña pila de papeles con notas, que al parecer, debían estar auxiliándola a modo de ayuda a memoria. La muchacha tenía la firme convicción, de que alguna vez podría concluir esa novela, que desde hacía mucho venía escribiendo, y cuando surgía algo de inspiración y el tiempo se lo permitía, se abocaba a dejar fluir sus notas y entonces volcaba en ese cuaderno, todas sus ideas en forma un poco más definitiva. La historia ya estaba muy avanzada, y esa noche, la joven intuía que estaba con todas sus luces encendidas como para comenzar a cerrar el círculo, por lo tanto, con lo que acababa de escribir en su cuaderno, sabía que estaba entrando en la etapa final de la trama. A Lia le gustaba sobremanera la literatura fantástica, y justamente, esa era la línea que llevaba su novela. De tanto en tanto la joven se tomaba un pequeño respiro y dejaba de escribir, y entonces levantaba la vista para observar a los integrantes de las mesas que la circundaban. De esa manera caía en la cuenta, que algunas de las personas que ella tenía retenida en su memoria, desde la última vez que le había echado una mirada al salón, ya se habían marchado, y sus lugares, ahora estaban ocupados por otros individuos que identificaba por primera vez. Era así como comprobaba que la hora transcurría muy rápido, y que su concentración no le permitía darse cuenta del paso del tiempo. Eso en cierta forma la hacía muy feliz, pues se daba cuenta de que estaba disfrutando. Al tener finalizada prácticamente la historia, decidió que ese era un buen momento para hacer un descanso, y además, un pretexto suficiente, como para pedir algo más y así, festejar su avance. Sabía que ahora que ya había entrado en el epílogo, que por otra parte Lia deseaba que fuera bastante breve, solo era cuestión de pocos días para poder concluir la novela. Las notas que tenía realizadas de antemano, la ayudarían mucho para cerrar toda la historia, y de ese modo, poder colocar el tan ambicionado punto final. Levantó la cabeza, y buscó con la mirada a la camarera que la había atendido hacía ya un par de horas largas. Le hizo señas para que se acercara, y cuando estuvo junto a su mesa, mientras la chica recogía lo que debía llevarse, le encargó otro café bien fuerte, pero esta vez, se lo pidió doble. Al retirarse la empleada para ordenar el nuevo pedido, Lia la siguió distraídamente con la vista. Observó entonces, que un joven bastante apuesto, que recién había entrado de la calle, se cruzaba en el camino con ella. El cortés muchacho le cedió el paso, como para que pudiera avanzar más cómodamente con la bandeja por entre las mesas. El joven estaba solo, y Lia comprobó, que luego de haber recorrido unos metros, se ubicaba a pocos lugares de ella. Supuso entonces, quién sabe por qué caprichosa idea, que esperaría a alguien. Desentendiéndose de aquello, bajó la mirada, y compenetrándose otra vez en la historia, comenzó a leer detenidamente lo último que había escrito. Epílogo. 1 de 4. Sofía le pidió que antes de que las cosas se pusieran más difíciles, la llevara al mar en el auto, para poder ver el amanecer. Esteban dijo que no, que eso sería una imprudencia, pero la muchacha respondió con su voz dulce pero segura como siempre, que no se preocupara, que todo estaría bien. Nada nos pasará, y después de todo, es algo que me ha de acariciar el alma. Eran algo así como las 4 de la madrugada. Esteban resignado, comenzó a vestirse, y luego bajó al garaje a preparar el auto. A eso de las 5, Sofía atravesó la sala enfundada en un sencillo vestido blanco que realzaba su belleza. Se detuvo frente al gran ventanal que daba al este, y comprobó desde ahí, que el día no podía ser mejor. El cielo, que aún estaba oscuro, mostraba encendidas estrellas, e imaginó, que en menos de una hora, el amanecer sería magnífico. A esa altura del año, la costa del Pacífico solía regalarle a quienes quisieran pisar bien temprano la arena, una postal imposible de superar. El mar color turquesa, el horizonte dividiendo los dos mundos, y el rey de la vida asomando lentamente con una fastuosidad asombrosa. Siguió camino hasta el jardín en donde Esteban ya tenía el auto listo.
Cuando llegó al césped se quitó los zapatos, y así descalza, caminó hasta subir al vehículo. ¿Listo?, preguntó Esteban. Listo, respondió Sofía. El auto comenzó a moverse muy lentamente, como deslizándose por la gramilla. Esteban lo conducía de ese modo, sabiendo que a Sofía eso le encantaba. Atravesaron el ornamentado portón de rejas, y al salir a la calle, tomaron el camino de los añosos árboles, que a esa hora se encontraba desierto. Luego de andar unos minutos, entraron en el bulevar de las Palmeras. Por ahí, en poco tiempo, desembocarían directo en la playa. Sofía le pidió a Esteban que bajara la capota del convertible. Esa mañana tenía muchos deseos de sentir cómo el aire le despeinaba su larga cabellera, cómo le susurraba en los oídos su mejor canción, y sobre todo, cómo el perfume del mar se le anticipaba, antes de que sus ojos pudieran detectarlo. La vida de Sofía y Esteban a lo largo de todos los años que llevaban juntos, había sido por demás de excitante. Ambos sabían que ellos no encajaban dentro de los cánones más ortodoxos de una supuesta sociedad organizada, pero poco a poco trataron de aparentar ser lo más lógicos posibles, en medio de una comunidad que claramente no tenía nada que ver con su forma de vida. Ellos podían comprender las diferencias, pero no podían doblegar su naturaleza. No estaba en sus posibilidades, ni en su genética, y además, no sentían ningún deseo de hacerlo. Aparentar sí, aparentar era algo absolutamente posible, pero transformarse en uno más del rebaño, convertirse en eso que no querían, de ninguna manera. Era un acuerdo tácito entre los dos, y así transitaban sus existencias, sintiéndose como seres que claramente jamás habrían de pertenecer al suicida colectivo de este tiempo. Ahora, y casi llegando al final de la travesía, después de haber sido exploradores que husmearon por siglos enteros por todos los esconderijos de la conciencia humana, la futura parábola solar parecía advertirles que esta historia ya había llegado a su término. Cuando Lía terminó de leer lo que había escrito, hizo algunas pequeñas correcciones. Comprobó entonces con agrado que aquellas líneas le gustaban mucho. Había días que por más que lo intentara, no lograba agregar nada que le pareciera interesante a la historia. Ella era muy crítica de lo que escribía, y no se conformaba fácilmente, con lo que poco a poco le iba sumando a la novela. Satisfecha, decidió interrumpir el trabajo por unos minutos. Dejó el bolígrafo sobre la mesa. Movió su cuello con suavidad de un lado a otro como para desentumecerlo, y para distraerse un poco, levantó la vista para comprobar quiénes eran los que aún permanecían en el salón. Fue así como cruzó apenas por un instante, su mirada con la de aquel joven.